Vamos a las imágenes extrañas y curiosas del día de hoy. Esta formación en China, en el festival de Shenzhen, mostró la capacidad que tienen los drones de generar estas formas. Claro, tiene un poco de cámara rápida para darle una sensación de más movimiento, pero es impresionante. Sobre todo, déjenme adelanto a este punto. En el momento en que se deshace, vean ustedes, para ya empezar a posicionarse para guardarse. Ahí van. Impresionante. Es una imagen curiosa, las imágenes de unos pingüinos, pero puestas 5 veces más rápido. Parecen como juguetitos de cuerda, una cosa así, ¿no? Vean ustedes. Han detectado varias aves comportándose de forma curiosa, flotando básicamente, ¿no? Como si no pudieran volar. Otros dicen que simplemente son rachas de viento, pero vean ustedes esta ave. Una reacción bastante rara. Dicen que cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. Pues bueno, vean esta persona. Este es un video viejo, ¿eh? Es un video viejo, ya lo había visto hace rato, pero está muy interesante. Vean ustedes, colapsa la parte de atrás, colapsa la parte de enfrente y él se queda en medio, ahí en las escaleras. Veamos otra vez cómo estuvo eso. Cámara de seguridad alcanza a grabar cómo la parte de enfrente colapsa. Él escucha ese principio colapso, se sube unos cuantos escalones, se queda ahí esperando que todo termine y cuando quiere regresarse, vean ustedes, también colapsó la parte de enfrente. De película. Por favor, díganme qué es esto. Parece una especie de babosa, pero tendría que ser gigante. Vean ustedes el tamaño de las hojas, las plantas que están a un lado. Esto parece ser una especie de pantano, ¿no? ¿Qué es esto? Por favor, que alguien me diga. Yo insisto, tiene forma como de babosa, pero se ve enorme. No conozco una babosa de ese tamaño. Vean ustedes cómo se mueve. O sea, como si estuviera buscando algo aparte. O alguien. Momentos únicos de una boda en el que un perro se lleva el velo de la novia. Bueno, al menos lo captaron. Y ahí va, ¿no? El perro en friega. Atrápenme si pueden. Ahí va, miren. No, ojalá que lo hayan también fotografiado. Pero al menos en video quedó esto bien grabado. Captan a 2 castores. No sé si enojados, contentos o bailando. Pero haciendo esta especie, pues sí, como de baile, como de movimientos. Me imagino que de alguna manera están compitiendo por algo en plena carretera y con esos calores que hay ahorita, pues decían que esto era una pelea por el calor, una road rage que le dicen. En México reportan lo que va del 2023, 37 personas que han fallecido por calor. Esto pues hay que tomarlo en cuenta bastante porque apenas está empezando el verano. Fuertes inundaciones en Turquía, también en Ankara específicamente, se han estado dando estos fenómenos de tormentas bastante duros y que bueno, pues ya sí, pasó el sismo, pasaron las inundaciones y otra vez siguen más inundaciones y tormentas, según reporta Metro Red. Impresionantes tormentas en Arabia Saudita. Otra vez. O sea, esto ha continuado. Ya llevan meses con bastante humedad. También el día de hoy fallece Nino Canún, que ahí estaba Maussan en su programa, un programa que se habló muchas ocasiones del fenómeno ovni y que trajo a pues los medios masivos un tema que en la mayoría de las partes del mundo no se tocaba mucho. Él es de Nino Canún, de 82 años, y como anécdota personal, yo me acuerdo que una vez me escapé de la secundaria para ir a ver uno de sus programas, para ir a ver un programa precisamente sobre ovnis, que pues lo pasaban a las 12, una cosa así. Entonces yo quería verlo completo y pues me escapé de la secu, ¿no? En esa ocasión, cosa que no hacía mucho, pero no, muy extremadamente raro, pero sí que en esa ocasión, como dicen, me volé la clase final para ir a ver el programa. No es nada más el tema ovni, la verdad es que él trajo muchos temas tabú. Creo que fue una buena manera de conocernos como mexicanos, me refiero, y como humanos también, o sea, porque se tocaron temas de sexualidad, del físico, del ejercicio, de nutrición, de salud, de todo tipo de temas, ¿no? De todo tipo de creencias, etcétera. O sea, eso se me hace súper interesante. Bueno, yo creo que al menos en televisión no se ha hecho un ejercicio de opinión y de diversidad tan interesante como el que se hizo en ese momento. Pero bueno, usted, ¿qué opina? Hay una serie de imágenes que reportan un ovni en España que aparentemente estaría descendiendo, esto en un bosque, supuestamente en España. Charlie Payne habría captado esta imagen en Chile
donde pues se ven unos objetos ahí flotando, varios objetos, a ver si alcanzan a ver el del lado derecho, ahí están, son al parecer 4 o 5 objetos por ahí, están como en grupos de 2 y de 3, según lo que se alcanza a ver aquí. Pudieran ser drones, pudiera ser algo más. ¿Qué opinan? Por cierto, en Luisiana también han estado cayendo granizos bastante grandes. Surgen imágenes de Nord Stream 2, imágenes submarinas que han logrado captar, bueno, cómo se dio esta explosión. Esperemos que estas imágenes, estos videos que están surgiendo ayuden un poco a comprender cómo se dio esa explosión. Y mientras está el calor, pues alguien encontró la fórmula perfecta para hacer ejercicio y echarse una botanita. Bueno, no sé si vaya a resultar, se me hace que... Pero esta es la mejor imagen del día de hoy. Una persona dándole de tomar a un perrito con esta ola de calor. La verdad es que sí hay que estar muy al tiro con esto, dejarles agüita por ahí en algunos recipientes a los perritos de la calle, a las aves, a los insectos. La verdad es que está el calor durísimo. En el que ha estado rugiendo básicamente es este volcán, el volcán Mayón en Filipinas. Les contábamos hace unos días que han evacuado a 14,000 personas y esto podría ampliarse a otros sectores de ese país. Aseguran que este volcán estaría activo 3 meses más. Y aunque parece una ciudad de ciencia ficción, esta es la ciudad de Nanjing, que está, por cierto, con una tormenta allá al fondo, pero impresionante la arquitectura de esos edificios. Vean a esta perrita dando la orden a sus cachorros a que regresen a su casa. Ahí está. Vámonos para atrás, ahí va para allá. También reportan ya los incendios en Sonora tienen un 65% de control, según reporta la CONAFOR. A Elon Musk se le vio también en la India visitando a el presidente hindú, el presidente Modi, del que aseguró es un fan de ese presidente. Así se ve la tormenta tropical Brett, está todavía con algo de fuerza, aunque creen que en los próximos días, mientras va acercándose a las islas del Caribe y a Puerto Rico, República Dominicana, creen que se va a debilitar, que no llegará a ser huracán. Eso es por lo menos lo que dice el pronóstico hasta el día de hoy. Y esta otra formación pegadita al lado de Brett, ahí está. Esta otra formación creen que tendrá la posibilidad de convertirse en huracán. Esta está todavía en formación. Y del lado del Pacífico tenemos esta probabilidad. Esto que estamos viendo aquí es lo que sería la primera posiblemente tormenta tropical en el Pacífico frente a la costa mexicana. De momento todavía no se ha formado, pero pues tiene muy buenas posibilidades. A ver si saben alguien dónde están haciendo estas tortillas estilo Batman. Vean ustedes, ahí está la masa y bueno, salen con la forma de la batiseñal perfectamente. El resultado no está nada mal, vean ustedes. Claro, no sé si para un taco, pero sí como para estar remordiendo así con un caldito, con este calor. Unas quesadillas, unas batiquesadillas, estaría perfecto.